Capítulo 6. No, Kurama, este no es un centro de adopción. Lo estoy intentando, Kurama, dame un respiro. En serio. Koru estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo después de haber colocado sellos de seguridad y privacidad alrededor de la habitación que le había dado Kat. Para cualquiera de fuera, al menos así se vería. Koru, sin embargo, estaba actualmente en su paisaje mental sentado frente a Kurama mientras entraba en pánico por saber en qué mundo se había metido. Esto es un problema, Kit. Si hay alguien tan bueno como el padre de ese mocoso de Yamanaka, entonces me encontrarán. No puedo detenerlos mientras buscan recuerdos que no existen. Kurama tan amablemente respondió mientras Koru miraba el papel en su mano como si lo hubiera ofendido personalmente antes de arrugarlo en su mano. Lo sé, maldita sea, espetó, más para sí mismo que para Kurama, es por eso que estoy tratando de hacer un sello que establecerá algún tipo de genjutsu para que lo vean los intrusos. Si tan solo Teme estuviera aquí. Genjutsu es su fuerte, no el mío. Solo pensar en Sasuke hizo que Koru apretara los dientes con ira y tristeza. No debería haber pensado en él, porque el papel que agarraba antes ahora estaba aún más arrugado mientras Koru intentaba desesperadamente deshacerse de la idea de su amigo parado frente a él con lágrimas nublando sus ojos. No te mueras, Naruto sacudió la cabeza abruptamente, haciendo que las imágenes de su amigo se borraran de su mente. Tenía que descubrir de alguna manera por sí mismo cómo se suponía que debía hacer eso, aunque con toda honestidad había luchado contra suficientes Uchiha como para poder durar con Genjutsu toda la vida. No le gustaba la idea de tener que producir un sello tan complejo en tan poco tiempo. El peor de los casos sería que Hiruzen lo llamara a Tei justo en la mañana. Necesitaba hacer esto. Él tenía que. Los primeros intentos quedaron esparcidos por toda la habitación, tirados en el suelo completamente descartados. Algunos resultaron dañados después de que Naruto les dibujó un símbolo incorrecto, otros explotaron y uno incluso dejó escapar una ráfaga de chakra que lo envió volando unos metros hacia atrás y provocó que sus sentidos se volvieran locos. Le encantaban los sellos, realmente le encantaba, pero el proceso de intentar crear uno nuevo desde cero, uno tan complejo como este, era doloroso y se consideraba que tenía múltiples fracasos. Koru estaría mucho más relajado si tan solo Kurama pudiera ayudarlo un poco más. Uno pensaría que Kurama sabría al menos un poco sobre sellar cuando literalmente había sido sellado dentro de 3 Uzumaki, pero cuando alguien casi duerme todo el tiempo, Koru realmente no puede esperar nada. Está bien. Tenemos los componentes que me permiten colocarlo de forma segura en mi brazo por un corto periodo de tiempo. Al menos hasta que deje que fluya suficiente chakra hacia él para hacerlo estallar. No necesito esto como un sello permanente, pero tampoco quiero arriesgarme a que me quiten todos los sellos de papel que tengo, comenzó a explicar Koru, dibujando algunas líneas y símbolos en una nueva hoja de papel. Se suponía que el sello duraría todo el tiempo que durara el interrogatorio y la investigación mental, si llegaba el momento, lo cual podría ser así. No se lo tatuaría en el brazo como lo hacía con otros sellos, sino que planeaba dibujarlo con tinta normal y enmascararlo con chakra para que nadie pudiera sellarlo. Después podría volver a lavarlo. También podría dejarlo visible como su almacenamiento y sello de barrera que había tatuado en su brazo izquierdo. Facilitaría todo el proceso. Dejó a un lado la idea de que el sello duraría mucho tiempo y se concentró en el problema más grande que tenía entre manos. Conozco el símbolo del genjutsu que debemos poner dentro. Es el mismo que puse en los sellos de barrera especiales que hacen que el usuario vea lo que espera ver, pero en lugar de usar esa configuración predeterminada, tendría que reescribir todo el script genjutsu y lograr encajarlo allí. Koru había sido el inventor de un tipo especial de sello de privacidad que Sasuke y, sorprendentemente, Obito le habían ayudado a crear. El sello le permitió al lanzador elegir un campo determinado en el que quería tener privacidad. Cuanto más poderoso fuera el sello, más grande sería el área restringida. Todos los que estuvieran mirando desde afuera quedarían atrapados en una barrera de genjutsu y verían lo que creen que sucedería dentro de este espacio. Por ejemplo, si Naruto y Sasuke estuvieran adentro, normalmente hablando entre ellos sobre asuntos privados, alguien que los conozca como rivales los miraría desde afuera y los vería pelear. Fue un genjutsu avanzado el que logró colarse en la mente de la víctima sin ser detectado. Sin embargo, el problema en esta situación era que Koru tendría que manipular su propia mente para ver cosas que en realidad nunca sucedieron, ya que intentar usar genjutsu en alguien dentro de su mente sería demasiado difícil. Sigue siendo genjutsu, pero tiene un enfoque diferente.
Simplemente no sé cómo hacer eso, admitió Koru, pasándose una mano por la cara con ligera desesperación. Refunfuñó Kurama, ahora igualmente nervioso por la situación. ¿Qué tal si ocultamos mi presencia para que no me encuentren? Sin duda será más difícil de lo habitual ya que el sello se abre y estoy libre. Koru tarareó en voz baja y buscó algunos sellos de falla específicos que estaban esparcidos por el suelo. Una vez que encontró a los dos que buscaba, los levantó para que Kurama también los viera. Tenemos dos opciones aquí. Bueno, tres en realidad, hizo una pausa, mirando a Kurama por unos momentos antes de sacudir rápidamente la cabeza. No querría volver a encerrarlo dentro, incluso si pudiera salir después del examen. Kurama había estado sellado por demasiado tiempo sin suficiente libertad. Se negó a quitarle eso otra vez. Pero no vamos a hacer el tercero. Levantó el primer sello. El papel en el que estaba escrito se quemó después de que se incendió, pero los símbolos aún eran visibles. Esta es la primera opción. Podríamos intentar escribir un segundo genjutsu en el sello para que parezca que no existes, pero la posibilidad de que esto funcione es mínima. En primer lugar, esto es demasiado genjutsu para que yo pueda mantener la realidad. Podría alterar mi cerebro y hacerme pensar que no estás allí, lo cual no puede suceder. Arrojó el sello, que de alguna manera se incendió nuevamente en el aire, pero Koru no le prestó atención. En cambio, levantó el segundo papel. De alguna manera, los bordes del papel se habían descascarado mientras pintaba el sello. El cepillo también casi se desmoronó, pero él se retiró justo a tiempo. Este podría ser más fácil. Me permitiría bloquear mentalmente una parte específica de mi mente. Si te quedaste aquí, tal vez pueda sobreescribirte. Si me preguntan por qué hay una barrera, simplemente diré que es un trauma reprimido. Koru gritó cuando de repente Kurama le golpeó con la cola, obviamente disgustado porque lo llamaran trauma reprimido, pero la idea era buena, así que no protestó más. Sin embargo, sí se divirtió con todas las focas y papeles que revoloteaban en el aire debido al viento que provocaba su cola. Koru rápidamente recogió el resto de sus papeles que se dispersaron, no sin antes lanzarle una mirada fulminante a Kurama, y volvió a trabajar. Si su suposición era correcta, deberían ser alrededor de las 10 de la noche. Lo más temprano que Hiruzen podría llamarlo probablemente sería a las 6 de la mañana, lo que significa que le quedaban unas 5 horas para completar el sello y 1 hora para asegurarse de que se aplicara correctamente en su brazo. Por supuesto, no tenía por qué ser tan temprano. Hiruzen también podría tomarse días para observarlo antes de enviarlo al TI, pero más vale prevenir que curar. Entonces Koru pasó las siguientes horas trabajando, mientras los guardias afuera se preguntaban cómo alguien podía quedarse quieto así durante horas. Eran las 3 de la tarde cuando Koru terminó el sello. Tuvo que admitir que fue mucho más tarde de lo que le hubiera gustado, pero como aún no ha sido convocado, estuvo bien. Con un gemido silencioso se sentó, chasqueando las articulaciones y estirándose un poco antes de mirar por la ventana. Los pobres Anbu que habían sido asignados a vigilarlo todavía estaban encaramados afuera de su ventana en algunas ramas de los árboles, y contempló por un segundo si debía saludarlos o no, pero decidió dejarlo así. Era demasiado pronto para burlarse de Anbu. Koru tocó el sello en su brazo, que probablemente era la cosa más conveniente que jamás había poseído, y sacó una nueva porción de ropa. Se cambió y se refrescó antes de salir de la sede. Después de todo, le prometió a Obito, que probablemente todavía estaba en reposo en cama, que lo visitaría nuevamente. Los pasillos estaban sorprendentemente vacíos. La mayoría de los shinobi probablemente ya estaban en misiones o almorzando, pero eso era mucho mejor para Koru. Significaba que no tendría que socializar pronto, aunque estaba seguro de que nadie se le acercaría primero. A sus ojos, era un extranjero. No había muchos lo suficientemente abiertos para que hablaran con él. Una vez afuera, Koru se tomó su tiempo para pasear por el pueblo. No era mucho más diferente de lo que recordaba, pero eso se debía a que el ataque del Kyuubi no había ocurrido en primer lugar y la aldea no tuvo que hacer grandes obras de reparación debido a la destrucción. Aunque una parte distante de él extrañaba la apariencia de Konoha durante su época, no querría que tal desastre volviera a suceder pronto. Konoha era hermosa, incluso ahora. Y tal vez, solo tal vez, una parte de él se alegraba de que no se pareciera tanto a su Konoha. Le facilitó separarse un poco más y concentrarse en su misión real. Mientras Koru estaba perdido en sus pensamientos, soñando despierto con Konoha, casi no registró el frío metal tocando su mano, pero cuando lo hizo, volvió a prestar atención. Sus ojos se abrieron momentáneamente por la sorpresa.
De alguna manera había encontrado el camino al hospital solo por memoria muscular y estaba a punto de abrir la puerta. Koru realmente no se había dado cuenta de que ya había llegado. Honestamente, había esperado que la caminata fuera un poco más larga, pero ya no importaba en este momento. Abrió la puerta del hospital con un empujón decidido y entró, lanzando una rápida mirada a su alrededor. Estaba casi tranquilo para un hospital. El ambiente no era muy alegre, pero tampoco demasiado pesado. La gente y las enfermeras de los alrededores no parecían tener demasiada prisa, aparte de cuidar a los pacientes que todavía estaban en reposo en cama o con heridas menores. En total, solo había un puñado de personas presentes. Al acercarse a la recepción, la enfermera que actualmente estaba trabajando en algo lo miró. Él simplemente le sonrió a modo de saludo. Buenas tardes. Estoy aquí para visitar a Obito Uchiha. Ella asintió rápidamente y miró algunos papeles antes de preguntar sin levantar la vista. ¿Nombre? No Koru. La falta de apellido le valió una ceja levantada, pero ella parecía saber quién era de todos modos. Se habría sorprendido si no lo hubiera hecho por todos los chismes que probablemente circulaban por ahí. Obito-kun actualmente tiene algunos visitantes. Puedes esperar o unirte a ellos, es tu elección. El horario de visita termina en unas 2 horas. Ella le informó brevemente después de escribir su nombre. Koru levantó una ceja y se concentró en tratar de sentir el chakra en la habitación de Obito para ver quién estaba adentro. Había 7 personas adentro. Contuvo un pequeño estremecimiento cuando se dio cuenta de quiénes eran estas personas dentro de la habitación, pero no reaccionó directamente. Simplemente sonrió de nuevo y agradeció a la enfermera antes de caminar hacia la habitación. Afortunadamente no estaba muy lejos y pronto Koru pudo escuchar una charla excitada en el interior. No pudo evitar la pequeña sonrisa que apareció en sus labios ante el sonido de estos niños, Kami, ahora eran solo niños, charlando felizmente entre ellos, pero decidió romper el momento y tocar la puerta. Hubo un apagado adelante. En respuesta Koru abrió la puerta. Al entrar, los primeros 3 que Koru notó fueron Rin, Kakashi y Obito. 2 de ellos, seguros para Kakashi, sonrieron y lo saludaron con entusiasmo, mientras que Kakashi una vez más solo asintió como saludo. Koru realmente no habría creído que su sensei cambiara tanto si no lo hubiera visto con sus propios ojos. Las siguientes personas en la sala también lo estaban mirando. Genma, Raidou y Asuma parecían bastante curiosos, mientras que Kurena y Gai estaban claramente sorprendidos al verlo. Los 7 estaban sentados en un círculo de sillas alrededor de la cama de Obito, comiendo dango. Aparentemente, uno de ellos había sugerido comer dango juntos y como Obito no podía levantarse de la cama todavía, decidieron realizar una fiesta de dango dentro de su habitación. A salvo para Kakashi, quien Koru sabía que no era un gran fanático de los dulces, todos parecían tener su parte. Obito aparentemente también obtuvo la parte de Kakashi, porque era, con diferencia, el que tenía más. Una vez más, Koru reflexionó si el gusto por el dango era un rasgo común de los Uchiha. Oye, Koru. ¿Quieres un poco de dango? Hola, Koru-san. Obito y Rin lo saludaron, Obito con los dulces en la mano le ofreció algunos. Koru soltó una carcajada. No, gracias Obito-kun. Rin-chan, Kakashi-kun, qué bueno verte de nuevo. Luego se giró hacia el resto de los niños que aún no habían pronunciado una palabra y fingió como si no supiera ya quiénes eran, inclinando la cabeza con curiosidad para el lado. Creo que aún no los he conocido a ustedes 5. Ustedes también son amigos de Obito, supongo. Se rió entre dientes y se frotó la nuca, dándoles una brillante sonrisa, las que usaba cuando aún era un adolescente. Soy no Koru, aunque llámame Koru. Encantado de conocerte. Genma pareció ser el primero en registrar adecuadamente quién era y sus ojos se abrieron un poco. Tú eres el chico del que habló Obito. El que lo salvó. Ante eso, los ojos del otro se abrieron y miraron hacia Obito en busca de confirmación, quien asintió, con la boca llena de bolas de masa mientras hablaba. Pie. Eso es. De repente, Gai se levantó y le ofreció su mano a Koru, quien la tomó y la estrechó. Soy Gai Maito. Es un placer conocer al joven shinobi del que Obito nos ha hablado tanto. Gai estaba tan entusiasmado como siempre, mientras que algunos de los ocupantes de la habitación parecían querer hundirse en sus sillas. Kurenai parecía querer acercarse y decirle que pisara un poco el freno con su juventud, pero a Koru no le importó en absoluto. Había lidiado con 2 versiones de Gai corriendo por la aldea. Y ambos muriendo. Sonrió, aunque con un poco de fuerza, para alejar esos pensamientos.
Vaya, gracias, P. Se encogió por dentro, casi cometiendo el apodo que le había puesto al hombre, no, al niño ahora, Gai-kun. También puedo decir que me resulta muy agradable encontrarme con un espíritu joven como usted. Hubo unos momentos de silencio, antes de que Gai se iluminara, aparentemente iluminando toda la habitación, y sonriendo ampliamente a Koru, como si le hubiera colgado la luna y las estrellas. Kakashi en particular parecía desconcertado, ya que no esperaba que Koru realmente lo aceptara. Obito había escupido su dango, casi ahogándose, mientras Rin estaba rápidamente a su lado dándole palmaditas en la espalda. El resto de ellos también quedaron muy sorprendidos. No había muchos adultos, incluso cuando Gai era un adulto, que soportaban su juventud, pero Gai había sido un camarada y un buen sensei también. Koru estaría condenado si no lo trataba con la misma energía que le estaba ofreciendo. Asuma habló a continuación, rompiendo el silencio. Soy Asuma Sarutobi, encantado de conocerte. Koru fingió pensar por un momento, golpeándose la barbilla con el dedo índice, antes de mirar a Asuma nuevamente con una sonrisa. Reconozco el nombre. Estás relacionado con Sandaime Okage-sama, ¿verdad? Es un placer conocerte, Asuma-kun. Realmente disfrutó la expresión de los rostros de los niños, porque a pesar de que el apellido era una señal obvia, no muchos parecían saber que él y el Okage estaban relacionados. El propio Koru no lo sabía cuando era niño. Por supuesto, Koru no sabía mucho sobre la gente de Konoha, ya que lo evitaban la mayor parte del tiempo. O murieron antes de que él pudiera conocerlos adecuadamente. Esta vez fue Genma quien se recuperó primero de la sorpresa y asintió con la cabeza de manera similar a Kakashi. Genma Shiranui. Estoy en el mismo equipo que Gai. Luego hubo una pequeña pausa donde lo miró de arriba a abajo, con el ceño ligeramente fruncido, antes de volver a hablar. ¿Te pareces a su sensei? Señaló a los tres detrás de él, quienes se animaron cuando se dirigieron a ellos. Obito se mostró de alguna manera engreído otra vez. Bien. Creemos que están relacionados de alguna manera. Rin junto a él asintió y Koru suspiró un poco. Realmente no podía imaginar por qué Obito parecía tan orgulloso del hecho de que se parecían, pero Uchiha siempre había sido extraño con él. Caminó hacia Obito y sacó otra silla para sentarse al lado de su cama, al lado de donde estaba sentado Kakashi, y le revolvió el cabello con cariño. Obito se retorció bajo el toque y trató de alejarse, pero realmente no podía moverse con el plato de dulces en su regazo. Ya dije que no estaba relacionado con Namikaze-san, chico. Luego se volvió hacia Genma, con una sonrisa de zorro en su rostro. Realmente parece que conozco a algunos de ustedes. Ayer un guardia se presentó ante mí como Guren Shiranui. Parece que hoy conozco a la próxima generación. Genma parpadeó un par de veces antes de sonreír también, murmurando algo que sonó como bien. Antes de girarse para mirar a Raidou que estaba parado a su lado. Raidou no Misai. Respondió el niño, aparentemente un poco aburrido. Sin embargo, su lenguaje corporal demostró que todavía estaba atento. Encantado de conocerte también, Raidou-kun. Luego se volvió hacia el último niño en la habitación, quien le sonrió cálidamente. Kurena y él nunca habían hablado realmente, pero él sabía que ella murió al dar a luz junto con su bebé cuando las condiciones durante la guerra eran demasiado malas para ayudarla. Soy Kurena Yui. Estoy en un equipo con Asuma. Ella le sonrió a su compañero de equipo y Koru juró que podía ver el ligero rubor en sus mejillas, haciéndolo reír por dentro. Parece que Asuma había estado deprimido desde su infancia. Encantado de conocerte, Kurenai-chan. Resistió el impulso de aplastarle las mejillas. De hecho, todos ellos se veían realmente adorables cuando eran niños y él haría todo lo posible para asegurarse de que no tuvieran que sufrir como lo hicieron una vez más. Koru escuchó a Kurama resoplar dentro de su paisaje mental. El mocoso Uchiha tenía razón cuando dijo que básicamente eres un refugio para esos shinobi de Konoha. Ya estás conectado y no han pasado ni 10 minutos. Koru dejó escapar un resoplido de incredulidad y se giró para protestar contra Kurama. Por amor a la salvia, no los colecciono y no tengo apego. Quizás al equipo de papá un poco, pero uno de ellos era mi sensei. Está justificado. ¿Sigues diciéndote eso? Koru hizo una mueca por dentro y quiso seguir discutiendo cuando Obito de repente llamó su atención. Koru, ¿qué estás haciendo aquí? Todavía estaba masticando el dango mientras preguntaba. Koru fingió estar ofendido por la pregunta y dramáticamente se llevó una mano al corazón. ¿No me quieres aquí, Obito-kun? ¿Puedo irme si mi presencia te molesta tanto?
Se secó una lágrima imaginaria y observó con alegría cómo Obito farfullaba. Kurena y Genma se reían mientras Kakashi parecía impasible. Gai parecía como si realmente creyera que Koru estaba ofendido y quería intervenir, pero antes de que llegara a eso, Koru lo despidió. Estoy bromeando. Vine a ver cómo estabas, eso es todo. Prometí que volvería a visitarme y no suelo faltar a mi palabra. Les envió a los niños una sonrisa descarada y se reclinó en su silla. Aunque puedo entender si ustedes, niños, no quieren que un adulto tonto se una a sus conversaciones. Kami, ahora se sentía muy viejo. Cada adulto que conocía era ahora un niño y actualmente él era el caso atípico en este círculo. Se sintió un poco como Iruka, ahogándose entre un montón de niños. Solo que estos niños eran mucho más mortíferos que los estudiantes de la academia y él los conocía personalmente. Algunos de ellos, al menos. No creo que seas tonto en absoluto, Koru-san, exclamó Gai, lanzándole un pulgar hacia arriba mientras Kakashi apoyaba su rostro junto a él, murmurando un pequeño por supuesto que no habría escuchado si no hubiera estado sentado directamente a su lado. Estoy conmovido, Gai-kun. De repente alguien tiró de su manga y se giró para mirar a Rin, quien le sonreía amablemente con estrellas en los ojos. Él levantó una ceja y se inclinó un poco hacia adelante para mirarla a los ojos. Sí, Rin-chan. Curaste a Obito a pesar de que estaba realmente herido, comenzó con confianza, ¿puedes enseñarme? Conozco un poco de ninjutsu médico, pero pensé que tal vez podrías ayudarme. Él hizo una pequeña mueca y sacudió la cabeza, odiando ver que su entusiasmo se apagaba. Lo siento, pero mi control de chakra es horrible, de verdad. No puedo ayudarte con eso. Fue pura suerte que logré curarlo. Eso pareció sorprender a la mayoría de ellos. Koru realmente no quería que esto se convirtiera en un tema, así que rezó a los dioses para que de alguna manera pudiera cambiar de tema. Por suerte Obito lo ayudó, aunque él no se dio cuenta. Apuesto a que es mentira. Resopló, pero Koru pudo ver su ojo izquierdo moverse hacia el derecho al mismo tiempo que Kakashi parecía poner una mano sobre el suyo. Como el maestro de las palabras que era, rápidamente desvió la conversación hacia otra cosa. No, lo digo en serio, ni siquiera puedo hacer un bunshin normal. Hubo un silencio colectivo durante unos segundos, antes de que la mayoría de ellos hablaran al mismo tiempo. Ahora solo estás jugando con nosotros. Obito lo acusó de nuevo, aunque Koru no pasó por alto cómo parecía haberse tensado un poco ante eso. En realidad. ¿Pero los niños que se gradúan de la academia pueden hacer eso? Kurenai lo miró incrédula, como si realmente no pudiera entender cómo alguien no podía hacer un bunshin. Kakashi parecía algo sorprendido y decepcionado, tal vez porque esperaba que fuera realmente fuerte. A Koru a menudo le habían dicho que su presencia encierra algo de confianza y tranquilidad, por lo que admitir frente a Genin que no podía hacer un bunshin dañó un poco su imagen. Genma dejó escapar un sorprendido en serio, mientras Raidou, Asuma y Rin solo lo miraban fijamente. Parecía que Rin había perdido una gran oportunidad. Si ni siquiera podía hacer un bunshin, entonces su control de chakra realmente parecía ser casi inexistente. Gai estaba desconcertado. Koru sabía que no podía usar ninjutsu y ver a un adulto, en quien Koru estaba lo suficientemente seguro como para asumir que a Gai le gustaba después de su breve conversación, que tampoco era capaz de hacer un clon, probablemente era realmente tranquilizador. Incluso los pocos Anbu a su alrededor se sorprendieron, Koru podía sentirlo en su chakra. Estaba seguro de que incluso escuchó a uno de ellos reprimir una risa en un momento dado, pero todo era tan silencioso que nadie más se dio cuenta excepto él. Koru los ignoró a favor de enfatizar sus palabras nuevamente. No, en serio. ¿En serio, por qué mentiría sobre algo así? Eso es vergonzoso. Además, cálmense, niños, esto sigue siendo un hospital, no quisiéramos que las queridas enfermeras nos echaran. Por suerte se calmaron, pero la discusión aún no había terminado. Obito casi empujó a su amado Dango a un lado y cruzó los brazos sobre el pecho. Muéstranos. Si realmente no puedes hacer un bunshin, te creeré una vez que lo vea. Todos los niños estuvieron de acuerdo colectivamente y Koru arrugó la nariz, ligeramente ofendido. Admítelo, chico, solo quieres verme fracasar. Sí lo hago. No, no lo hizo, y Koru lo sabía. Quería ver que alguien que aparentemente lo protegía y era tan fuerte todavía no era capaz de hacer un bunshin. Quería saber si él mismo, como último muerto del clan Uchiha, también podría ser fuerte. Gai compartía un sentimiento similar y Koru, por supuesto, era demasiado blando para negarles eso.
Miró la mirada desafiante en los ojos de Lucia durante unos segundos más antes de suspirar derrotado. Bien, te lo mostraré. Levantó las manos para hacer las señales de Bunsin antes de hacer una pequeña pausa, inclinando la cabeza un poquito hacia los Anbu que observaban en sus lugares ocultos. Aunque debería preguntarles a mis sombras si se me permite mostrar un poco de ninjutsu, supongo. La tensión de los Anbu era tan obvia para Korn que casi podía sentir la caída de temperatura. Su diversión por su declaración anterior desapareció y fue reemplazada por confusión, irritación e ira dirigida hacia él. Parece que no sabían que él los había notado. Kakashi entrecerró los ojos y también giró sutilmente la cabeza hacia donde estaba Korn. Justo en ese momento vio y sintió al Anbu que había permanecido allí. El resto de los niños parecían estar un poco confundidos por esa declaración, aunque Obito y Genma parecieron entender lo que Koru estaba preguntando. Koru se encogió de hombros con indiferencia y fingió no prestarles atención, mientras los niños seguían enviándole miradas confusas. Una pequeña explosión de chakra sería suficiente para responder. ¿De qué estás hablando? No escuchó exactamente quién le había preguntado eso, pero alguien sí. Sin embargo, Koru esperó algún tiempo hasta que tomaran una decisión. Cuando no dieron ninguna indicación de que le permitieran mostrar sus horribles habilidades ninjutsu, casi dejó caer sus manos nuevamente y suspiró derrotado, pero luego lo atrapó. Un ligero estallido de chakra proveniente de la parte superior izquierda de la habitación. Era minúsculo y Koru tenía la sensación de que lo hicieron a propósito para probar hasta dónde llegaba su habilidad de detección. No pudo evitar la sonrisa que surgió como reacción a eso. Entonces seguiré el juego. Muy bien, aquí voy. Bunsin no Jutsu. Los niños observaron con no poca anticipación cómo surgió una bocanada de humo que llenó el espacio vacío en la habitación del hospital. Koru no estaba seguro si hacer esto en una habitación de hospital era una buena idea, pero entretenía a los niños y los mantenía alejados de temas que no iba a discutir. Además, estaba aburrido, y hasta que Hiruzen no lo llamara para torturarlo e interrogarlo, realmente no tenía mucho que hacer. El humo comenzó a disiparse y algunos prácticamente vibraban en sus asientos de la emoción, el dango que habían estado comiendo cuando entró hacía mucho tiempo desechado. Tendido en el suelo había un clon desplomado de sí mismo, sin color y sin humo saliendo de sus orejas. Se veía igual que en la academia, ya que en realidad no había trabajado en el Jutsu Bunsin normal. ¿Alguna vez, de verdad? Eso se parece exactamente a mis clones. Obito recuperó la compostura primero mientras miraban boquiabiertos al clon, dándose cuenta de que estaba diciendo la verdad. Luego rápidamente se echó a reír, agarrándose el estómago mientras se doblaba. Gai parecía francamente desconcertado mientras Rin, Raidou, Asuma y Kurenai al menos tuvieron la decencia de mirar hacia otro lado, tratando de reprimir la risa. Genma tampoco ocultaba su risa, al igual que Obito, solo que estaba mucho más sereno que este último. Kakashi, sin embargo, lo miró con los ojos entrecerrados, casi como si le estuviera exigiendo que se abrochara el cinturón y hiciera esto bien en el siguiente intento. Le recordaba un poco a Sasuke en ese momento. Koru se quedó inexpresivo, poco impresionado por la risa de Lucia y simplemente se encogió de hombros, disipando al clon una vez más. Mis reservas de chakra son bastante grandes, por lo tanto no puedo controlarlo todo. Si bien es posible que no pueda realizar un clon simple, tengo algunos jutsu llamativos que me gusta usar. Simplemente explicó, esperando que la risa se calmara. Kakashi había sido lo suficientemente amable como para quitar el plato del regazo de Obito antes de que lo derramara todo. El resto también comenzaba a enfriarse lentamente. Luego estaba Gai, a quien le corrían espesas lágrimas por el rostro. Koru, que estaba acostumbrado a un lee demasiado emocional, simplemente se levantó de su silla, llamando la atención de los niños en la habitación, y luego caminó hacia Gai. Tenía los ojos un poco muy abiertos y estaba completamente obsesionado con Koru, quien solo se agachó frente a él y rápidamente, sin previo aviso, puso una mano sobre la masa de cabello negro y la revolvió. No hay necesidad de llorar, Gai-kun. Puedo sentir que tienes chakra atrofiado, pero tu presencia sigue siendo muy apasionada y fuerte. Gai parpadeó, un poco confundido, antes de fruncir el ceño. ¿Cómo sabes eso? Su voz era más pequeña, una gran diferencia entre su comportamiento inicial que mostró antes. Los niños también parecían sorprendidos y Obito tuvo al menos la decencia de recuperarse un poco, mientras los observaban interactuar. Koru le sonrió. Me gusta decir que soy un sensor bastante decente. Sin embargo, no solo puedo sentir el chakra, sino también distinguirlo un poco. ¿Y tú, Gai-kun?
Tienes chakra muy juvenil. Brillante e inquebrantable dejó de alborotar su cabello y lo miró directamente a los ojos, asegurándose de que Gai estuviera escuchando bien. Tu fuerte es el taijutsu, ¿no? Gai, sorprendido de saber eso, asintió. Eso solo hizo que Koru sonriera más ampliamente. Puedo decir que te convertirás en un maestro en lo que estás haciendo, Gai-kun. Si era posible, los ojos de Gai se abrieron aún más que antes, y las lágrimas se secaron abruptamente. Koru sin embargo quería agregar algo más, así que se inclinó un poco más, haciendo más difícil que los demás ocupantes de la habitación lo escucharan, pero no imposible. Y si sigues así, estoy seguro de que podrás ser una de las pocas personas capaces de abrir todas las puertas. Puedo sentir que la entrada del primero ya no está cerrada. Lo estás haciendo muy bien, Gai-kun. Después de la declaración siguió el silencio. Entonces, como un cambio, Gai volvió a estar optimista y brillante. Atrás quedó el niño pequeño que había dudado de sí mismo por un solo momento y regresó la motivada bestia de presa verde, Gai Mito. Sonrió ampliamente y levantó los puños en el aire, casi saltando al techo por lo enérgico que parecía. Se preocuparía por el rápido cambio de emoción si no hubiera estado acostumbrado. Oye. Continuaré con todo lo que tengo y trabajaré más que nadie. Gracias, Koru-san. Koru se levantó de nuevo y quiso devolver un de nada cuando Kurama interrumpió su mente, medio reflexionando, medio refunfuñando. Olvídate del Rasengan, haz de las palmaditas en la cabeza y los rizos el cabello tu arma principal. Básicamente tienes todas las pequeñas plagas alrededor de tu dedo. Koru puso los ojos en blanco para sus adentros, dándole la espalda a Kurama. Honestamente, dudaba que las palmadas en la cabeza y los despeinados de Kurama funcionaran contra un ejército de no muertos, un Uchiha con un gran complejo de superioridad, lo cual realmente no era nada nuevo, una diosa del chakra y una planta de hierba con problemas de maná. Sí, no, preferiría seguir con el Rasengan. Y además, no tengo a nadie en mis manos, viejo zorro insufrible. Simplemente estoy siendo una figura adulta agradable y de apoyo para estos niños antes de que dejen de ser niños. Les doy lo que hace mucho tiempo no tengo. Kurama no reaccionó ante eso en absoluto. Sin resoplidos ni gruñidos, ni siquiera un comentario sarcástico, y Koru asumió que tal vez se había puesto demasiado serio para sus discusiones habituales. Normalmente, él no mencionaría su infancia durante discusiones como esta. Kurama todavía se sentía parcialmente culpable de haber sido la razón por la que Koru había sido rechazado por la aldea, incluso si no lo admitía. Koru siempre trató de razonar con él y decirle que era culpa del prejuicio del aldeano, pero en el fondo Kurama odiaba que él fuera una de las causas del sufrimiento de su anfitrión, que no era para nada favorito. ¿Estás bien, no Koru-san? Okage-sama ha solicitado su presencia. Maldita sea.